Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a un nuevo live conversatorio del programa HPV 3 Villarrica. Eh, Hoy día tenemos visitas, ilustres visitas. Tenemos a la Corporación del Museo de las Mujeres Chile. ¿Ya? Accedieron a venir a cooperarnos en esta difusión. Así que le damos la bienvenida. Tenemos a Gabriela Martínez, que ella es profesora docente de Historia y Geografía, y está desde Tomé en este momento conectada. eh, y Javiera Ceballos, que también es profesora de Historia y Geografía, y ella está aquí en Villarrica City para acompañarnos. ¿Ya? El tema de hoy es un tema bastante sensible. Es un tema sensible para los adultos, para los jóvenes, y para nosotros que estamos ahí intermedios, son los adultos mayores, ¿cierto? Y se trata de, quisimos colocarle así, un encuentro para hablar de sexualidad, diversidad y respeto en la escuela. Ese es como el título. El título, se fijan que encierra como hartas definiciones. Bueno, para eso tenemos a estas expertas, para que nos vayan contando sobre el tema. ¿Ya? Primero quiero hacer una pequeña descripción, ¿cierto? Que dada la importancia de conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, por la orientación sexual e identidad de género y su importancia como temática, es que se hace necesario un espacio que estamos dando ahora nosotros, ¿cierto? Para reflexionar sobre las temáticas como género y las diversas entidades, entre otros. La Corporación de Museos Mujeres Chile, eh, es una corporación que nace acá en nuestro país en el año 2018, en la ciudad de Concepción. Está conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales y tiene como objetivo la visualización de los aportes de las mujeres en tantos sujetos sociales y colectivos al desarrollo de la sociedad chilena en sus diversos ámbitos, como cultura, social, político, material y simbólico. ¿Ya? Su acción se realiza desde un enfoque feminista y una concepción del museo como espacio de introducción y mediación cultural, recuperación y difusión, democratización del patrimonio cultural como base de la construcción de la ciudadanía. Sus líneas de trabajo giran en torno a dos grandes cosas: historia y memoria de las mujeres, y el arte, el activismo feminista y las disidencias sexuales. Así que dejo con ustedes, a Gabriela y Javiera para que nos entreguen esta interesante exposición. Bienvenidas, chicas, muchas gracias nuevamente y los dejo con ustedes. Gracias, Julio. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Perfecto. ¿Sí? Súper. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, todes. Estamos muy contentas con la Gaby como museo de estar aquí en este espacio, para conversar estas temáticas que son tan relevantes hoy día. Nosotras quisimos partir esta actividad, bueno, además está decir que pueden interactuar por el chat, nos pueden hacer preguntas, comentarios, todo lo que ustedes estimen conveniente. Nosotros queríamos partir el conversatorio preguntándonos un poco, preguntándoles a ustedes también qué nociones, qué ideas tienen sobre el concepto de la sexualidad. ¿Qué se entiende por sexualidad? Y sus comunidades educativas, sus colegios, sus escuelas nos contestaron esta pregunta. Así es que ahí le vamos a pedir también a Julio que nos pueda ayudar Sí, a hicimos, visualizar las respuestas que nos dieron. sí, hicimos estas preguntas en la comunidad escolar en la cual trabajamos en 4 colegios: Liceo Industrial, Liceo Politécnico, CAE Pedregoso, ¿cierto? Y Libertad Licanray. Y hicimos una pequeña compilación, ¿cierto? De todas las que nos llegaron, y ahí están visualizadas en el Power. Yo voy a leer así muy rápidamente como para que nos hagamos una idea de la opinión que tienen estas comunidades educativas. Hay rural, urbano, educación municipal y educación particular, así que hay como una mirada bastante amplia del tema. ¿Ya? La Perfecto. pregunta era: ¿qué crees, que es la sexualidad?
hay dos opiniones, creo, que tiene que ver con todo lo relacionado a las relaciones más íntimas, dicen, tanto con los demás como con uno mismo. Por ejemplo, nuestra forma de amar, de desear, de relacionarnos con nuestros cuerpos. Además, la sexualidad igual se relaciona con nuestra manera de manifestar al mundo nuestra identidad. Otra respuesta fue, la sexualidad se refiere a las diferencias que tenemos de acuerdo con nuestro sexo, tanto en lo relacionado a la reproducción, las características físicas, etc. Además, creo que igual se relaciona con la orientación de cada persona respecto a quién se siente atraído o atraída. Esas son las respuestas de la Escuela Industrial San José. De la primera pregunta. La primera pregunta. También el Liceo Libertad había hecho llegar algunas respuestas. Nos había comentado que creían que la sexualidad, o entendían por sexualidad que eran las características físicas de las propias personas, psicológicas y sexuales, y que también es una forma de relacionarse entre individuos con un mismo sentimiento. Agradecemos mucho sus respuestas, y ahora esto nos sirve para introducirnos en el tema de la sexualidad. La Gaby nos va a comentar un poquito sobre aquello. Dale, Gaby. ¿La Gaby está por ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? 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 La Gaby parece que se nos cayó. escabulló por ahí. ¿Qué le habrá pasado? Le voy a escribir. Bueno, estas cosas suelen suceder en la virtualidad. Le voy a escribir un WhatsApp. Sí, me dice que tuvo un problema, que se le apagó el computador, lo está reiniciando. Bueno. Si quieres puedes continuar tú, Javiera. Sí, voy a continuar yo. Bueno, nosotros con la Gaby, cuando planteamos esta pregunta sobre qué es la sexualidad y qué se entiende por la sexualidad, en el fondo queríamos introducir el tema porque nos interesaba un poco dar cuenta de que la sexualidad no solo tiene este aspecto biológico, que muchas veces en el colegio nos enseñan, como nos dicen ya... Gaby, volví por si acaso. Ah, ya, Gaby, perfecto. Sí, disculpen, sí, se me había caído el internet a último momento. ¿Puedo continuar si quieres? Sí, leímos la respuesta de los colegios. Ya, perfecto. Disculpen, ahora me uno. Bueno, como iba contando Javiera, nosotras primero nos hicimos esta pregunta de qué es la sexualidad. Y nosotras entendemos la sexualidad como un concepto mucho más amplio de lo que se suele tratar en los establecimientos educacionales, que va más allá de lo netamente biológico o más allá de lo que se refiere al embarazo adolescente. Entonces entendemos que los seres humanos somos seres sexuados y somos seres afectivos. Ya nos relacionamos con otras personas. A medida que crecemos, cada persona va descubriendo cómo su cuerpo funciona, reacciona y se transforma. Y en ese sentido también van habiendo cambios que nosotras vamos experimentando y nosotros, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida. En esa exploración le vamos dando significado a las cosas, como agradables, desagradables, buenas, malas, y las experimentamos desde ciertas emociones. La sorpresa, la curiosidad, el miedo, el amor. ¿Ya? Por lo tanto, la sexualidad no es algo que va a nacer desde una etapa específica, sino que nosotras nacemos con esta sexualidad y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Durante todo este proceso vamos desarrollando relaciones de apego y vínculos afectivos significativos con otras personas. Y en ese sentido vamos descubriendo y descubriéndonos cómo nosotros nos vamos sintiendo con nosotros mismos, pero también cómo nosotros nos vamos relacionando con los demás. En ese sentido, nosotras podemos identificar 4 aspectos de la sexualidad más específicos. En primer lugar, tenemos el aspecto biológico, que es lo que podemos ver desde nuestro cuerpo, los cambios fisiológicos y anatómicos,
Este aspecto está relacionado con la capacidad de reproducirnos, el deseo sexual y los cambios corporales y hormonales, ¿sí? Lo que podemos ver, ¿ya? En relación a los cambios que va realizando nuestro cuerpo de forma física. Por otro lado, tenemos el ámbito cultural de la sexualidad. La cultura nos transmite por distintos medios, ya sea la familia, la escuela, la religión, incluso los medios de comunicación, creencias sobre cómo vivir la sexualidad, creencias de cómo tenemos que comportarnos hombres y mujeres en esta sociedad, ¿ya? Estas creencias cambian a través del tiempo y entre distintas culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se entiende, o sea, se entiende que es ser mujer dependiendo del lugar en el cual nos encontremos también, ¿sí? Pueden haber atribuciones o roles que se asocian a lo femenino de forma diferente, por ejemplo, en los países de Asia, con lo que nosotras acá en Latinoamérica entendemos con lo que es y lo que debe ser una mujer, por ejemplo, ¿sí? Eso va a ir cambiando de acuerdo a las culturas y de acuerdo al tiempo en el cual nosotras nos ubiquemos. En tercer lugar, tenemos el ámbito psicológico. Este componente incluye la manera personal que tenemos de vivir y sentir la sexualidad. Nos permite vincularnos con otras personas, desarrollar afectos, relacionarnos, reconocernos a nosotros y a nosotras mismas en lo que somos y en lo que queremos ser. Entonces, el ámbito psicológico tiene que ver con esta reflexión que nosotros y nosotras vamos a hacer en relación a cómo yo entiendo mi cuerpo, pero también cómo yo quiero presentarme frente al resto de las personas y cómo yo me quiero relacionar, ¿ya? Cómo quiero que el resto me vea a mí misma. Y por último, tenemos la dimensión histórica de la sexualidad, referida a los significados, construcciones, vivencias, comportamientos, prácticas y o roles de la sexualidad en momentos históricos determinados y a través del transcurso del tiempo, ¿sí? Cómo debía actuar y ser una mujer en el siglo XIX es diferente a cómo es o cómo tiene que actuar una mujer en el siglo XXI, ¿sí? A eso se refiere la dimensión histórica. Hay cosas y procesos históricos que han hecho que los roles y los estereotipos que se asocian a los distintos cuerpos vayan cambiando con el tiempo también, ¿sí? Súper. Entonces, ahora que la Gaby nos contó un poco qué es la sexualidad y que este concepto es mucho más amplio de lo que comúnmente se nos enseña, cabe también preguntarse por qué es importante hablar de sexualidad. ¿Por qué estamos hoy día aquí en este conversatorio hablando de sexualidad? Bueno, hay muchas razones de por qué es importante. Nosotras quisimos agrupar su importancia como en dos ejes. Uno, el primero, es la importancia que tiene en relación a estar informados e informadas, pero estar realmente informados. Aquí nosotros colocamos que la educación sexual constituye un aspecto fundamental de la formación humana. Y en ese sentido se hace necesario tener instancias de conversación, información y reflexión. No siempre las cosas que leemos o escuchamos son verdaderas. Por eso estar informados e informadas es muy importante. Aquí nosotras queríamos ser enfáticas que hoy día la información está en todas partes, está en internet, está en las redes sociales. Ustedes probablemente como jóvenes, como niños, niñas jóvenes, tienen mucho acceso a este tipo de temas. ¿Cuál es el problema? El problema no es el acceso. El problema es que muchas veces las fuentes de donde tenemos esta información a veces no son tan confiables o la información no es del todo cierta. Entonces, de ahí la importancia de que, además de informarnos, hablemos, conversemos con nuestros profesores, con nuestros pares, con nuestros amigos, con algún encargado o encargada de convivencia, con nuestros padres, en las familias, que conversemos estos temas, porque es necesario dialogar y reflexionar, no solo quedarse con la información. Otro punto que también creíamos como esencial mencionar de por qué es importante hablar de sexualidad es que además del conocimiento biológico, que era lo que estaba comentando la Gaby hace un rato, la sexualidad explica otros procesos tan importantes como la construcción de la identidad de género, las orientaciones sexuales, la autoestima o las relaciones afectivas basadas en el consentimiento y el respeto. Esto igual es importante porque, insisto, lo que se nos enseña típicamente en el colegio es, no sé, el sistema reproductor masculino, el sistema reproductor femenino, las partes del cuerpo, pero ¿qué pasa con otros aspectos? Con el consentimiento, con el respeto.
Y ahí es necesario introducir una reflexión más profunda. Por ejemplo, que nos eduquemos en una cultura de respeto y de consentimiento. Que sepamos que, por ejemplo, hay partes del cuerpo que son solo de nosotros y que no está bien que otra persona nos toque sin consentimiento. Y que si lo hace, eso es abuso. Y eso hay que saber diagnosticarlo y saber frenarlo. Entonces, no es solo el conocimiento biológico, sino que también hay que educarnos y dialogar también entre estos otros aspectos de la sexualidad. Ahora, otra cosa que también es importante que distingamos y que vayamos diferenciando cuando hablamos de sexualidad es el sexo del género, porque muchas veces se trata como sinónimo, ¿ya? Y no es lo mismo, sexo y género no es lo mismo. Aquí vamos a ver algunas diferencias, porque es un poco como un vocabulario básico para ir conversando sobre esta temática. Y también es importante que sepamos las diferencias, porque al saber las diferencias nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que podemos cambiar. Y ese es el chiste de esta conversación. Lo primero, el sexo. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona como mujer o como hombre, ¿ya? Estas características anatómicas, fisiológicas o a veces tratadas como biológicas pueden estar en un nivel genético, cromosómico, cuando dicen ya tú eres XY o XX. Puede ser hormonal, cuando te dicen no, la mujer genera solo progesterona, el hombre testosterona, o genital, ¿cierto? Las mujeres tienen vulva, los hombres tienen pene. Ya, esas diferencias biológicas nos separan entre hombres y mujeres. Y a partir de estas diferencias podemos entonces separar hembra o macho, ¿ya? Eso es sexo. Pero el género es otra cosa. El género, según una definición de la OMS, dice que se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Es decir, chiquillos y chiquillas, el género son las características, habilidades y valoraciones típicamente consideradas como femenino y como masculino, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de mujer, hombre, y cuando hablamos de género, hablamos de lo femenino y lo masculino. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque estas características que son consideradas como femeninas o como masculinas pueden cambiar, ¿ya? Porque no son biológicas. No son biológicas, sino que son culturales. Esa es como una diferencia esencial. El sexo es biológico y el género es una construcción cultural. Y por ende, como toda construcción cultural, la podemos ir cambiando. Bien. Ahora vamos a pasar a analizar esta imagen que se denomina la galleta del género, ¿sí? En la imagen vemos que hay 4 categorías. Tenemos la categoría de sexo, que estaba explicando Javi hace un ratito. Tenemos la categoría de la identidad de género, la categoría de orientación sexual y la categoría de expresión de género. Cuando nosotros hablamos de la identidad de género, lo relacionamos con el cerebro o con la cabeza, ¿ya? ¿Por qué? Porque la identidad es algo que se relaciona a cómo yo me entiendo conmigo misma, cómo yo entiendo mi cuerpo y yo cómo yo me quiero identificar finalmente, ¿sí? Y en esta categoría tenemos 2 etiquetas que son las tradicionalmente las que se atribuyen, que es ser mujer o ser hombre, según las características que la sociedad también espera del ser mujer y de ser hombre, ¿sí? Pero dentro de las identidades de género, en este último tiempo hemos visto que se han visibilizado muchas otras más. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, el ser trans, ¿sí? Ahora, si alguien se pregunta qué es ser trans es aquella persona que nace con un sexo determinado, pero a lo largo del desarrollo de su vida se identifica con el género contrario, ¿sí? Por ejemplo, si yo nazco con un sexo hembra, eso quiere decir que yo nazco con genitales femeninos, hormonas y cromosomas femeninos, automáticamente se me va a atribuir un género que es ser mujer, ¿sí? Y a partir de ese momento se van a atribuir en mi cuerpo una serie de roles y estereotipos que tienen relación con el ser mujer. Pero hay personas que pueden nacer con genitales femeninos y a lo largo de su vida identificarse con ser el género hombre. Y en ese sentido va a manifestar su cuerpo, sus actuares, ¿verdad? Y sus relaciones con las características masculinas.
Y en ese sentido eso es ser una persona trans. Además de ser trans, últimamente también se han visibilizado otras identidades de género, y otra muy común también es ser una persona no binaria. Y en ese sentido, una persona no binaria es aquella persona que no se identifica ni con ser mujer ni con ser hombre. ¿Por qué? Porque no le acomodan seguir aquellas normas o roles y estereotipos que se asocian precisamente al ser mujer o al ser hombre. Ahora, cuando hablamos de expresión de género, tiene relación con cómo yo me visto, cómo yo me presento al resto, cómo yo hablo, ¿sí? Todos mis gestos. Esas son la expresión de género, cómo yo me voy a presentar frente a otras personas. En ese sentido, tenemos las tradicionalmente atribuidas, que es ser femenino o ser masculino. Pero también hemos visto que hay otro tipo de expresiones de género, como por ejemplo ser andrógeno, que es aquella persona en donde uno no puede identificar a simple vista o por medio de prejuicios, ¿verdad?, si es hombre o es mujer. Juega un poco con estas expresiones masculinas y femeninas. Cuando nosotros hablamos de sexo, hablábamos de biología, como decía Javier adelante. Y en ese sentido tenemos dos sexos bien marcados, que es ser hembra o ser macho. Pero también hay una comunidad dentro de la diversidad sexual, que es la comunidad intersex, que son aquellas personas que presentan características biológicas tanto de hembras como de machos al nacer. Ahora, lo que sucede muchas veces con estas personas que pertenecen a la comunidad intersex es que la medicina, al momento de nacer esa persona, identifica a ese ser como mujer o como hombre, ¿ya? Porque siempre hay características que predominan en ese cuerpo, ¿ya? Pero la comunidad intersex existe. Y por otro lado, tenemos las orientaciones sexuales, que es cómo yo me relaciono sexoafectivamente con otras personas. Acá tenemos la orientación sexual tradicional, o entre comillas, lo que se considera normal en nuestra sociedad, ¿verdad? Lo cual es incorrecto, ¿verdad?, ese término, pero es ser heterosexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una mujer, se suelen atribuir a que a mí me va a gustar un hombre. Por el contrario, si yo soy un hombre, a mí me van a gustar las mujeres. Eso es ser heterosexual. Pero también hemos visto que se han presentado muchas otras orientaciones sexuales a lo largo de la historia, como por ejemplo ser homosexual, ¿verdad?, que dos hombres se relacionen; ser lesbiana, que dos mujeres se relacionen; ser bisexual, que eso significa que a una persona le pueden gustar tanto hombres como mujeres; ser asexual, que son aquellas personas que no se quieren relacionar, por ejemplo, de forma sexual con otras personas, pero sí tener un vínculo, o en ese sentido de distintos grados de asexualidad, etc. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces la Gaby, dentro de esta galleta de género, tocó una de las categorías, que es la expresión de género, ¿cierto? Que es como una persona, cómo yo demuestro mi género hacia la sociedad. Y aquí la sociedad ha definido lamentablemente etiquetas, y ha establecido dos etiquetas súper marcadas, lo que es ser femenino y lo que es ser masculino. Y estas etiquetas han derivado también en crear roles de género y estereotipos de género, ¿ya? Fijémonos primero en los roles de género. Yo creo que más de alguna vez hemos escuchado: las mujeres deben cuidar a los hijos o a las hijas, los hombres son los que deben salir a trabajar, las mujeres deben cocinar, los hombres deben ser protectores. Entonces, ¿qué vamos a entender por roles de género? Vamos a entender que estos son un conjunto de tareas y funciones que se les asignan a las mujeres y a los hombres en una sociedad, ¿ya? O sea, son tareas, son mandatos que tú tienes que hacer por el solo hecho de nacer hombre o nacer mujer. Y los estereotipos de género, aquí también hay otras frases que yo creo que son muy recurrentes, que es como, por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres son emocionales o son débiles, los hombres son valientes, las mujeres son débiles, sumisas. Estas ideas, que yo creo que, insisto, más de alguna vez las hemos escuchado, responden a estereotipos de género. ¿Y qué son los estereotipos de género? Son ideas preconcebidas, o sea que las tenemos de antemano. Antes de enfrentarnos a la situación ya tenemos estas ideas aquí en nuestra cabeza, y que nos dicen cómo debe sentirse un hombre o una mujer, cómo debe actuar un hombre o una mujer, y qué
funciones debe tener un hombre o una mujer en la sociedad. Esa es la diferencia entre roles y estereotipos. Entonces, estereotipos tiene que ver más con una cuestión de ideas que tenemos en nuestra cabeza de cómo debe comportarse un hombre y una mujer, y los roles con tareas y con funciones específicas que nos mandatan por ser hombres o por ser mujeres. Ahora bien, alguien me podría decir, ¿y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de que existan etiquetas femeninas y etiquetas masculinas? Bueno, hay algunos problemas. ¿Cuáles podrían ser? El primero de ellos es que estas etiquetas de lo femenino y lo masculino nos van limitando. ¿Por qué nos van limitando? Veamos el ejemplo en la primera imagen, el del niñito y la niñita. Yo creo que también, más de alguna vez cuando nosotros éramos chicos o chicas, la niñita quería jugar con el autito del hermano y se lo quitaban, le decían, no, eso es de hombre. O al revés, el niño quería jugar con una muñeca o con un juego, no sé, de cocina y le decían, no, eso es de niña. Entonces nos limitan, estas etiquetas nos ponen barreras, es como una camisa de fuerza y que nos dicen, stop, tú no puedes hacer esto porque eres hombre o porque eres mujer. Y esto, al crecer, esto desde que nacemos prácticamente que se nos imponen estas etiquetas de femenino o masculino, y al crecer estas etiquetas, estas limitaciones se van agudizando y crecen con nosotros. Por ejemplo, veíamos esta imagen del niñito con la niñita, con cada uno con sus respectivos juguetes, ¿cierto? Y al crecer, ¿qué es lo que sucede? Vemos que el caballero está mirando el fútbol en la televisión y la señora está cocinando. Entonces, estas limitaciones que tenemos desde pequeño y desde pequeña crecen con nosotros y no nos dejan, primero, ser completamente felices y poder manifestarnos en todos nuestros ámbitos. Otro problema de estas etiquetas es que nos discriminan, ¿ya? Esta etiqueta de lo femenino y de lo masculino discriminan y lamentablemente discriminan a las mujeres y a las disidencias, ¿cierto? Aquí hay una valoración de lo masculino por sobre lo femenino, como que lo masculino es lo más bacán. ¿Por qué? Bueno, estábamos viendo en los estereotipos. Ser hombre es ser fuerte, es ser valiente, y ser mujer es ser débil, es ser sumisa, miedosa, según los estereotipos. Entonces, no es algo como bacán para la sociedad. Entonces, hay una valoración de lo masculino, como que lo masculino es lo mejor, es lo mejor. Entonces, eso, chiquillos y chiquillas, genera asimetría, genera discriminación, ¿ya? Y el problema de la discriminación, bueno, la discriminación per se es un problema, pero además puede traer como consecuencia la violencia. Porque cuando las mujeres muchas veces se rebelan, o las disidencias se rebelan ante esta discriminación, ante esta injusticia, a veces la persona que está en la posición de superioridad, o sea, lo masculino, no responde de la mejor forma y a veces hay episodios de violencia, ¿ya? Por ejemplo, porque a veces a mí me dicen, no, ¿cómo? Si lo femenino y lo masculino están en igualdad de condiciones. A mí cuando chica, yo siempre doy este ejemplo, cuando chica a mí me decían, oye, ¿tu mamá trabaja? Y yo decía, no, se queda en la casa, es dueña de casa. Y yo pienso ahora, ¿y cómo que no trabaja? Si mi mamá lavaba, planchaba, cocinaba, me revisaba las tareas, me tenía el uniforme limpio para ir al colegio, o sea, hacía un montón de cosas. ¿Y por qué entonces uno tiene tan asociado ese concepto de que la mamá que es dueña de casa no trabaja? Ahí está, pues, chiquillos, hay una valoración de lo masculino. Lo femenino no es tan divertido, pero lo masculino sí. Entonces, esas situaciones también pueden ir generando violencia y eso es súper nocivo para las relaciones humanas. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de estas etiquetas? Es que no son naturales, no son biológicas. Cuando revisábamos que lo biológico es algo que traemos y que es difícil de modificar, a diferencia del género, que es cultural y sí se puede modificar, estas etiquetas son culturales, ¿ya? Lo femenino, lo que es ser femenino, lo que es ser masculino, se puede modificar. Ese es el chiste. Entonces, sí, la mujer puede salir a trabajar, sí, el hombre puede cuidar a los hijos, no va a pasar nada malo, sí se puede hacer cargo de las tareas del hogar y tampoco va a pasar nada malo. Vamos a la siguiente. Y aquí nos vamos a introducir un poquito en otro tema, pero que está muy ligado con lo anterior, y nosotros quisimos hacerle otra pregunta a sus comunidades educativas, que es, ¿cómo creen ustedes que la sociedad responde ante la diversidad?
Ahí sí, Julio me puede ayudar también a leer las respuestas de las comunidades educativas, de sus colegios. Antes de decir, seguir, reflexiones de lo que pasa, lo que ustedes están exponiendo, lo que pasa. Lo que pasa no bajo un análisis científico, sino lo que pasa, todos podemos observarlo en todos los hogares, ¿cierto? Y ahora más aún, que estamos Pandemia. todos encerrados, entonces nos hemos podido dar cuenta de las características más profundas de nuestras propias familias. Exacto. ¿Cómo crees que la sociedad responde ante la diversidad? ¿Y por qué? Esta es una pregunta interesante. Dice, en general, no creo que responda de buena manera, porque la verdad es que todo intenta mostrar que es súper amigable e inclusivo, pero a la hora de la verdad siempre hay gente retrógrada o ignorante que discrimina, insulta y agrede a quienes se manifiestan por ser diferentes. Por lo mismo creo que estamos a años luz de una sociedad que verdaderamente dé respuesta a la diversidad. Otra opinión, creo que definitivamente estamos mejor que hace algunos años. Interesante eso, pero nos falta mucho camino por recorrer. Por ejemplo, cada vez que es más común ver parejas del mismo sexo de la mano por la calle, pero al mismo tiempo tú prendes la tele y todas las semanas hay algún crimen relacionado con este tipo de discriminación. Ya sea golpiza, insultos u otro tipo de cosas. Creo que nos falta mucho, sobre todo en el tema de separar las creencias personales de lo legal o profesional. Súper. Y ahí la última era de la Escuela Industrial San José, también nos respondía, dice, falta mucho tiempo para que la sociedad responda de forma natural ante la diversidad, ya que existen demasiadas trabas, desde culturales, religiosas, etc. Interesante la respuesta, súper. Entonces, antes, David, de darte el paso, precisamente una de las respuestas que nos daban sus colegios es como un poco gris el panorama, ¿cierto? Pareciera ser que la sociedad no responde de tan buena forma a la diversidad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, una de las caras amargas de la diversidad. Sí, bueno, precisamente como estaban leyendo anteriormente acá mis compañeros, existen discriminaciones por orientación sexual y también por identidad de género. ¿Sí? Y eso lamentablemente ocurre porque nosotras en nuestra sociedad y en nuestra cultura entendemos que hay ciertas etiquetas que son normales o son naturales y que hay otras que son distintas y por lo tanto al ser distinto yo lo excluyo, lo discrimino, ¿ya? Pero también tenemos que entender, tal como acá muestra la imagen, todos somos personas diferentes en ese sentido y tenemos el derecho de poder manifestar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, independiente que nuestra sociedad la considere o no como algo normal, porque lamentablemente estos conceptos de normalidad, ¿verdad? Ya se tienen que ir rompiendo porque, como decía anteriormente, todos somos personas que tenemos el derecho de identificarnos como más nos acomode, ¿sí? En ese sentido dice, la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otra particularidad natural o cultural es conocida como homofobia, lesbofobia y transfobia. Causa graves daños a la salud y vida de las personas. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para ejercerlos, lo cual puede llevar a la segregación, a la pobreza, a la falta de oportunidades, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida, ¿sí? Entonces, tal como mencionaban los mismos chicos y chicas de los liceos que estaban respondiendo a las preguntas, ¿verdad? Hoy en día también vemos eventos discriminatorios hacia personas que pertenecen a la diversidad sexual por considerar las personas que son distintas, ¿sí? Y en ese sentido se excluye. Ahora, siento que lamentablemente cuando hablamos de sexualidad, las diferencias o las discriminaciones ocurren incluso previos a poder identificarme como lesbiana, como bisexual, como trans.
hay personas que por cómo hablan, por cómo se mueven, por cómo caminan, por cómo se visten, ya están siendo excluidas o tratadas diferentes porque suele pensarse que esas personas son extravagantes, ¿verdad? O que no son normales. Pero como decía anteriormente, lamentablemente este concepto de normalidad ya tenemos que ir rompiéndolo porque no es que no sean normales, es que todos nosotros y nosotras somos diferentes, ¿sí? Dice, homofobia, lesbofobia, conducta, opiniones o pensamientos contra una persona o grupo en razón de una real o supuesta orientación sexual lésbica, gay o bisexual, ¿sí? Se agrede a las personas, tanto física, psicológica, simbólica, ¿verdad? Simbólicamente, por el hecho de pertenecer o tener estas orientaciones sexuales. Y por otro lado tenemos la transfobia, que son conductas, opiniones o pensamientos contra una persona o grupo solo en razón de una real o supuesta identidad de género trans o intersex. ¿Sí? Ahora sí. Yeah. Ahora, ¿por qué estamos hoy día, 17 de mayo, hablando de todos estos temas? Precisamente porque hoy día, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. ¿Sí? Ahora, actualmente también se han visibilizado, ¿verdad? Y se han vivenciado otro tipo de identidades y orientaciones de género. Por lo tanto, de repente, actualmente también se habla de la LGTB-fobia, tratando de incorporar a todas las etiquetas en esta discriminación o esta exclusión que viven las personas, ¿verdad? Por el hecho de su orientación sexual o su identidad de género. Pero particularmente 17 de mayo, porque hace 30 años la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud dejó de clasificar a la homosexualidad como una enfermedad mental curable a través de la 10ª revisión de la Estadística Internacional de Clasificación de las Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados en 1990. Desde entonces, la homosexualidad ha sido reconocida internacionalmente como una variante de la sexualidad humana, ¿sí? Y también recordarles que hace muy poquitos años la Organización Mundial de la Salud también dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad mental recién el año 2018, ¿sí? Estamos a 2021. Entonces, igual comprender que ha llevado mucho tiempo, muchas luchas, ¿verdad? En muchas vidas que han pasado para poder, en primer lugar, visibilizarse y, en segundo lugar, para poder obtener el respeto que se merece por el hecho de ser una persona, ¿verdad? Y bueno, cuando estas orientaciones sexuales se consideran enfermedades mentales, también se incurrió en una vulneración de los derechos humanos muy significativa, ya que se trataba de curar a estas personas, siendo que, como hemos visto a lo largo de la presentación, ¿verdad? El género es algo cultural. Por lo tanto, a las personas no se le podía cambiar la conducta. Ellas eran así, ¿sí? Por eso se dejó de considerar una enfermedad mental, porque no lo es. Siguiendo un poco lo que nos estaba contando la Gaby, lamentablemente la sociedad, ¿cierto?, no muchas veces responde de buena forma ante la diversidad, provocando discriminación, provocando mucha discriminación. Y esa discriminación está toda la parte cualitativa que nos contaba la Gaby, pero también se expresa en números, y en números bastante tristes. Esta fuente es sacada del Poder Judicial y dice que en más de 70 países la homosexualidad es un crimen y se condena los actos sexuales entre personas del mismo sexo a penas de prisión. O sea, tú puedes ir a la cárcel por ser homosexual. También dice esta fuente que actualmente en 5 países se mantiene la pena de muerte por ser homosexual. O sea, también puedes morir. Y el tercer dato que nos entrega la fuente es que en Chile hubo un incremento del 28,6% de denuncias de homofobia, lesbofobia y transfobia entre los años 2015 y 2016. Acá al costado hay un listado de actos que son discriminatorios y que forman parte de estos tristes números, que personalmente creo que no nos debiésemos sentir nada orgullosos de estos datos. Ya, solo por mencionar algunos ejemplos de cuáles pueden ser actos que constituyen discriminación. Bueno, el más grave, evidentemente, el asesinato, ¿cierto? Pero también aquí están las agresiones físicas, verbales y psicológicas, los atropellos policiales, discriminación laboral, discriminación educacional, chiquillos, chiquillas. Muchos chicos, chicas tienen que dejar el sistema escolar por bullying. Eso es sumamente grave. Y bueno, y un listado eterno, seguramente también hay otras
hay otros episodios discriminatorios que no están contemplados acá. Ahora que vimos esta cara oscura, este lado negro de la discriminación, este lado que no nos gusta o que no nos debiese gustar, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, ustedes, los que nos están escuchando, nuestros papás en la casa, nuestros colegios? ¿Qué podemos hacer para detener esto, para que esto no siga sucediendo? O al menos para que sucede, poder diagnosticarlo y poder frenarlo, ponerle un stop. Entonces nosotros les vamos a presentar 3 ideas, 3 propuestas de lo que ustedes podrían hacer para poder, insisto, intentar frenar esta situación de discriminación. Lo primero es conocer la legislación. Y la Gaby les va a contar. Sí. Bueno, como decía Javiera, en primer lugar, podemos conocer la legislación, ¿sí? Y en ese sentido, en Chile tenemos las siguientes legislaciones que de alguna manera luchan para poder frenar o disminuir estos grados de discriminación que estábamos hablando de antes. En primer lugar, tenemos la ley 20.536, Ley de Violencia Escolar, ¿sí? En ese sentido, cualquier estudiante que pase por una situación de violencia se debe acercar, ¿verdad?, a la Coordinadora de Convivencia Escolar y se pueda amparar bajo esta ley. Por otro lado, tenemos la ley número 20.609, también conocida como Ley Zamudio, que es la ley antidiscriminación, para proteger precisamente a las personas de actos discriminatorios arbitrarios, ¿sí? Arbitrario significa sin una razón de fondo, ¿sí? Se agrede por el hecho de presentar una orientación sexual o una identidad de género determinada. Por otro lado, tenemos la ley 20.846, que es la ley de inclusión escolar, y en ese sentido los establecimientos educacionales no pueden discriminar a las personas por el hecho de presentar una orientación sexual o una identidad de género determinada. De la mano está la circular 768 sobre niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación, una circular que ampara a los estudiantes trans, sobre todo cuando los establecimientos educacionales necesitan incorporarlos de forma más legal en el sistema educativo. Por otro lado, tenemos las orientaciones del año 2017 del Ministerio de Educación, en donde se habla de la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno. Orientaciones que da el Ministerio para poder trabajar en distintos grados de las comunidades educativas y también trae actividades prácticas para poder ir trabajando estos temas relacionados con la educación sexual integral. Y por último, tenemos la ley número 21.190, Ley de Identidad de Género, ¿verdad? En donde las personas de forma legal pueden acceder al cambio de nombre social y de esa manera ser reconocidas socialmente como personas trans. Otra cosa que podemos hacer con esta pregunta que nos hacíamos, ¿qué podemos hacer para frenar la discriminación? Bueno, la Gaby ya les contó sobre este primer aspecto que sería conocer la legislación. Y una segunda idea que nosotros les queríamos proponer es algunas ideas que ustedes pueden ir instalando en sus comunidades educativas, en sus colegios, en el liceo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la escuela también es un espacio de transformación, que yo diría. Entonces aquí nosotros trajimos 4 opciones, hay muchas más, que les queríamos proponer. Por ejemplo, lo primero, realización de charlas y talleres que visibilicen la diversidad sexual, además de potenciar las conversaciones cotidianas entre pares. Igual lo que hablábamos un poco al principio, esto de por qué es la importancia de hablar de estos temas y potenciar estas conversaciones entre mis amigos, entre mis compañeros y también con otras personas, ¿ya? Segunda idea, realizar conversatorios que provengan de colectivos u organizaciones que trabajen estos temas. Un poco lo que estamos haciendo aquí ahora en este momento, ¿cierto? Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que crean que es un mito, qué mejor que invitar a alguien que pueda ser especialista o que conozca del tema y que nos ayude a educarnos o a reflexionar sobre aquello. Tercera idea. También pueden solicitar clases de sexualidad y afectividad que respondan a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, incorporando el ámbito afectivo emocional. Lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Dejar de entender la sexualidad solo en el ámbito biológico, que por supuesto es muy importante, pero también agreguemos estas otras dimensiones afectivos y emocionales. Cuarta y última idea, incorporar un delegado o delegada de educación sexual y género en la escuela.
¿cierto? Ante cualquier suceso que ustedes quieran tratar, qué mejor que tener una persona con la que se puedan comunicar directamente, porque a veces no está esa persona y no sabemos qué hacer. Entonces, esa persona puede contener, también puede derivar según la situación que esté ocurriendo en el colegio. Como tercera parte de esta respuesta, tenemos las redes y organización. Y en ese sentido también es importante poder conocer cuáles son las redes de apoyo que tenemos en nuestras distintas zonas, ¿verdad? Para poder tener un respaldo respecto a estos temas de discriminación frente a las orientaciones sexuales o la identidad de género. En ese sentido, tenemos la red Abortando los mitos de la sexualidad, que también tiene un texto, que es la imagen que se presenta en la diapositiva, la cual ustedes pueden buscar en internet, está disponible, que pertenece a la red de estudiantes secundarios que luchan por una educación sexual laica e integral. En este sentido, este cuaderno que se presenta en la imagen y esta red es bastante significativa porque no son adultos los que trabajan los temas de sexualidad, sino que son los mismos estudiantes secundarios que pueden discutir, pueden reflexionar y pueden compartir distintas experiencias en relación a lo que están viviendo. Por otra parte, tenemos el colectivo Todo Mejora, ¿ya? Que es una ONG encargada de promover el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren bullying por orientación sexual, identidad y expresión de género. Y en ese sentido, ustedes igual pueden acceder a su página web o a sus redes sociales y pueden también poder tener algún tipo de apoyo por parte de estos especialistas, que son un grupo interdisciplinario, que tratan de poder contener, dar información y también prestar servicios a los establecimientos educacionales en estos temas. Incluso tienen una hora segura en donde los adolescentes, los niños, las niñas pueden llamar y hacer todo tipo de consultas o también comunicar si están pasando por alguna situación de violencia. Y en tercer lugar, tenemos la Fundación Educando Corporalidades, que es una fundación dedicada a la formación en educación sexual integral no sexista, que se encuentra precisamente en la zona de la Araucanía. Entonces ahí tienen una red que está mucho más cercana a lo que es su contexto territorial, donde también pueden acceder a poder solucionar dudas respecto de estos temas. Bueno, y ahí le hacíamos una pregunta que también ustedes pueden contestar a través del chat, ¿verdad? Que si es que ustedes además conocen alguna otra organización que trabaje estos temas de diversidad sexual, ya sea en su región o en su comuna. Así que igual nos pueden estar contando ahí. Sí. Y además de contarnos también la invitación, porque si es que no conocen, la invitación a informarse y tener también ese respaldo como una tercera respuesta a la pregunta que les hacíamos al principio, de cómo podemos detener e ir frenando la discriminación. Siempre las redes y la organización es un apoyo fundamental. Y así ya vamos llegando al final de la presentación y la idea es que ahora ustedes, si tienen comentarios, preguntas, consultas, algo que no haya quedado claro, algo en lo que quieran profundizar, nos puedan ir comentando. Ahí yo sé que Álvaro está en el chat, no sé cómo va eso, si hay preguntas, si hay dudas. Mi reflexión de lo que he escuchado, ¿cierto? Por parte de ustedes, chiquillas, sí, me deja también la impresión de que se ha avanzado, ¿cierto? Yo soy de la generación de los 70, de esa generación, ¿ya? Y lo que, bueno, 70 son 40 y tantos años que puedo decir que se ha avanzado, lento se ha avanzado, pero los últimos, diría yo, 15 años, hemos avanzado en el tema de la tolerancia, en todo este tipo de leyes que se han hecho, ¿cierto? Lo que pasa es que quizás las leyes o el papel, lo que se escribe en el papel, es difícil extrapolarlo ¿cierto? A nuestra vida cotidiana, personal, ¿cierto? Muchas veces lo que dice la ley no es lo que se genera, lo que se vive dentro de los colegios. Existe, y no solamente por el tema de diversidad sexual, sino que por aspecto físico, por pensamiento, por nacionalidad. Entonces, quizá este fenómeno de la globalización también ha sido, nos ha desnudado en ese sentido de ver que
somos mucho más discriminadores entre nosotros los pares que no, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, mientras tanto se lee alguna pregunta o comentario, igual quería sumar a las palabras en el sentido de que si bien se ha avanzado, podríamos decir que se ha avanzado en temas legislativos, también estamos apuntando un cambio en nuestras relaciones cotidianas, ¿sí? Entonces que esta ahora sea una información que sea entregada a ustedes, que puedan comentar con sus familias, con sus amistades, y de alguna manera ir dándonos cuenta de que quizás ese chiste o esa conducta, de alguna manera también tenemos que irla frenando, porque ahora somos conscientes de que también son tratos discriminatorios y que muchas personas se puedan sentir mal con esto también. Y así que también apostamos como a este cambio cotidiano. Surge una pregunta acá de las personas que están escuchándonos atentamente. Dice, ¿qué hace, qué tiene el Ministerio de Educación? ¿Cuál es el papel que debe jugar el Ministerio de Educación en este sentido? El bullying, el bullying como estas consecuencias o este tipo de bullying, digamos, puede ser sexual, todavía es una cosa que está como a criterio, como que una ley poco interpretable. Hay mucho, Eh, la estadística dice que hay mucho bullying, pero tampoco hay algo que se... ¿Cuál es la alternativa que hay? ¿Qué dice? ¿Cuál es la alternativa que hay ahí? Porque podemos identificar que está el problema, pero ¿cómo lo solucionamos? claro. Ahora, en relación a la pregunta en qué tiene que ver el Ministerio de Educación, muchas veces estos temas pasan invisibilizados en la escuela, y últimamente se ha evidenciado que se necesita una educación sexual integral para los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué sentido? Poder entender que además de que la sexualidad es algo con lo cual nosotras nacemos, también nuestro cuerpo es una herramienta que necesita respeto y consentimiento. Y en ese sentido tenemos que crear conciencia de que somos distintos cuerpos, que podemos relacionarnos de formas diferentes con otras personas y no por eso tenemos que ser discriminados o tratados diferentes. El Ministerio de Educación de alguna manera se ha tenido que hacer cargo de los temas relacionados a la orientación sexual, o sea, sí, a la orientación sexual y a la identidad de género, porque son temas que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, si lo relacionamos al ámbito educativo, vemos que el ser humano no se puede desarrollar de forma integral porque ocurren estos sucesos de discriminación o exclusión. Y en ese sentido también se puede traducir en deserción escolar, en actos de bullying o discriminación, tanto de pares como también de otras personas de la comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, el Ministerio se ha tenido que hacer cargo de este tema para de alguna manera bajar los índices de discriminación, bajar los índices de exclusión y de esa manera poder entregar una educación de calidad para todos y todas. Yo a Entonces, eso de solo, pronto nos extraña que entre los pares existe una cohesión entre los compañeros de curso, existe complicidad. De repente son los sí, grupos externos, los mayores, hablando son los que se produce la discriminación. Javiera. sí, no, yo quería puntualizar un aspecto de la respuesta de la Gaby, que es que no solo el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad aquí, sino que en realidad todos y todas quienes legislan. De esto, solo como un dato para que lo puedan buscar, hace poco fue frenado, no se pudo aprobar el proyecto de la ESI, de Educación Sexual Integral. Entonces, si bien hemos estado avanzando, también creo yo personalmente que falta un poco de voluntad política para seguir avanzando y para seguir avanzando en un buen camino. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, dice, la pregunta dice, ¿corre peligro el bienestar de los menores de edad por tener acceso a esta información o a esta temática como a muy corta edad? ¿Desde qué edad es bueno comenzar a hablar de esto? Ya. ¿Puedo comenzar respondiendo yo y después Javi puede? ¿No? En relación a la... ¿sí? Sí, En relación a que esta información se entrega a menores de edad, encuentro que es una información que es muy valiosa, sobre todo porque pasan muchas situaciones de abuso y de violencia hacia los menores de edad. Entonces, muchas veces es muy difícil identificar estas situaciones de abuso y de violencia
porque estos temas relacionados a la sexualidad no son temas que se hablen. Por lo tanto, la escuela debería ofrecer este espacio para poder entender que el cuerpo, por ejemplo, es algo sagrado, que no cualquiera puede tocarme, ¿verdad? Como decía Javiera al principio de la presentación. Y por otro lado, para también ir aprendiendo desde pequeños que yo puedo ser una persona diferente a otra y no por eso tengo que excluirla. Y el ámbito de la sexualidad y el género es uno, como decías tú delante. También tenemos el tema de las clases sociales, el tema de la etnia, etc. Esto es algo más también relacionado a los derechos humanos, ¿verdad? Y por eso es importante entenderlo desde la primera infancia. Ahora, si me preguntan personalmente, yo considero que los niños, niñas y adolescentes deberían aprender esto desde la primera infancia. Dice de la educación básica, comprender de que podemos ser personas diferentes, que podemos pensarnos con una identidad personal valiosa y no por ser niño también eso que yo estoy manifestando no ser considerado, ¿sí? Tenemos todos estos ejemplos de la niñez trans, que por ejemplo tenemos relatos y experiencias de niños de 4 o 5 años que ya manifiestan ser trans, y no por el hecho de ser niños tenemos que considerar que eso no es un testimonio valioso, ¿sí? Eso. No sé si Javi quiere agregar algo más. No, no, eso. Que en realidad iba a dar como el mismo ejemplo de los niños y niñas trans, que ellos se dan cuenta de eso súper chiquititos. Entonces, ¿por qué esperar a que cumplan una mayoría de edad para hablar de estos temas cuando en realidad esto ya les está sucediendo desde la primera infancia? Entonces no tendría sentido tocar estos temas cuando ya son grandes. Claro, y no y el solo problema... estos temas, no solo estos temas que quizás generan un poco como más de ruido en la población adulta, en los padres, quizás como que cuesta un poco más aceptarlo, pero también este otro ámbito que nosotras decíamos que no es el más importante, como el ámbito puramente biológico, también es importante tocarlo, o sea, mientras más chicos mejor, para evitar situaciones de abuso, para evitar situaciones de violencia y para evitar situaciones, no sé, un montón de otras situaciones que no queremos que ocurran a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, mientras antes se toque el tema, mejor. Personalmente, eso es lo que pienso. Súper. Mira, una persona escribió acá, interesante pregunta, contextualizada además. ¿Cómo se puede plasmar el respeto a la diversidad en el proceso constituyente? Buena pregunta. Javi, ¿quieres responderla tú? O sea, bueno, yo pienso que una de las formas en las que se puede plasmar esta temática en la nueva constitución, como que un poco es como que nos saltamos un paso, porque yo creo que una parte importante era poder elegir quiénes son los que nos van a representar. Y si bien yo estoy personalmente muy contenta con la votación, hoy día no tenemos representados en la Convención Constitucional a personas de la comunidad LGTB+. Gaby, ¿va a decir algo? No, a comentar después en base a tu respuesta, dale nomás. Entonces ahí yo creo que ahí había un elemento importante, ¿cierto? Que quienes pudiesen estar ahí también fueran la voz de la comunidad, porque ya, yo creo, ya basta de dejar de instrumentalizar y hablar por los otros, ¿cierto? O sea, por ejemplo, a mí, a la Gaby nos gusta mucho el tema, pero qué mejor que una persona que ha vivido y que ha pasado por esto pueda estar en una instancia tan importante como la convención instalando estos temas. Yo creo que ese es un aspecto. Bueno, creo que eso ya no sucedió, ¿cierto? Porque ya tenemos a los 155 convencionales, pero yo creo que otro tema es ahora respecto de lo que se viene estos 9 o 12 meses que vaya a durar el proceso de redacción de la Carta Fundamental, es los mecanismos que tiene la ciudadanía para llegar a estos convencionales, ¿cierto? Y ahí va a ser sumamente importante que las comunidades, ustedes mismos, se organicen, nos organicemos para poder dejar instalados estos temas en la nueva constitución. Finalmente yo creo que la organización es lo fundamental. No, y agregar a la respuesta de la Javi que, bueno, los constituyentes ya fueron electos, ¿verdad? Aquellas personas que van a estar encargadas de redactar esta nueva constitución, confiar en aquellas personas por las cuales se votó, ¿verdad?, el fin de semana pasado, y también mencionar de que hubieron muchos representantes que fueron elegidos independientes, por lo tanto, muchos de ellos también van a tocar aquellas demandas que fueron parte de los movimientos sociales, y dentro de ellos tenemos la educación no sexista, tenemos la educación sexual integral,
y aunque fueron muy poquitos, igual hubieron constituyentes que pertenecieron a la diversidad sexual, pero muy poquitos. Entonces, independiente de que existan o que son pocos, los constituyentes a los cuales nosotros elegimos también deberían considerar todas estas demandas que nosotras levantamos en las calles, ¿verdad?, a través de la movilización, y yo siento que esa es una manera. Y bueno, la otra manera es dar esta discusión, ¿verdad?, poner el tema sobre la mesa y de alguna manera que alguna de las personas elegidas lo tome en consideración y lo plasme en esta nueva constitución. En el fondo, como ir supervigilando todo el rato el proceso para que nuestras demandas, que llevamos tantos años exigiendo, no pasen desapercibidas y queden plasmadas. Perfecto. Creo que ya no hay preguntas. Quisiera contarles, chiquillas, que... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, Quisiera contarles que este material va a ser compartido también con nuestros referentes, ¿cierto? Y ellos también van a compartirlo a su vez con sus colegas, ¿ya? Y la idea también de las personas que nos ven es que esto se lleve al living de la casa, se lleve a las 11, se converse, ¿cierto? Y se reflexione. Que no quede aquí nomás, sino que los que estuvimos hoy día aquí en este live de conversatorio, poder replicar esto, no quedarnos con esto, sino que conversarlo con alguien, con el amigo, con la abuelita, con lo que sea, y así se va, y se va, y se va generando una cadena al final de conocimiento que nos lleva, ¿cierto?, a superar todo esto. Así que muchas... Sí, lo último era que se me había olvidado. Sí. Así que muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Julio. Infinitas gracias, Javiera, por su apoyo, por su expertise, por su claridad, ¿cierto? Por su honestidad también, porque cuando se conversan esos temas, ya sea alrededor de la familia, siempre hay pudor. Imagínense que estamos ahora conversando sobre este tema en una red social donde la puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que les doy gracias a nombre mío y de mi equipo HPV 3 de Villarrica. Muchas gracias por su tiempo. Como les dije, esto nos va a ser muy útil. Así que eso, chiquillas. Muchas gracias.